Eso. Buenas tardes, arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Buenas madrugadas a la gente insomne que nos ve en las madrugadas. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Yo soy Ricardo Bajo Herreras y usted no lo es. Afortunadamente para usted. Bastante tengo yo con lo mío. Hoy vamos a hablar de lo que tengo aquí. American Dream is over. Is over. El sueño americano, chacatau. El sueño americano is over. Se terminó. Empieza la pesadilla norteamericana. El señor Donald Trump sigue con sus aranceles. Le ha puesto aranceles a Japón. Japón es un aliado de Estados Unidos. ¿Pueden creer? Pueden creer, a Donald Trump le da igual. Pone aranceles a sus enemigos, pero también a sus amigos. Le pone un arancel terrible al país más débil de los BRICS. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, claro. Se mete con el más débil, con Brasil. Ha vuelto a amenazar con bombardear Irán. No. La política exterior norteamericana la marca la extrema derecha de Israel. Ya lo tenemos muy claro eso. El mapa del gran Israel. Hoy vamos a hablar de las guerras escogidas. Guerras escogidas. Cuando estaba gobernando el señor Barack Obama, se escogieron guerras. Vamos a iniciar 7 guerras en los próximos 10 años. Y se está cumpliendo cabalito. Y vamos a construir el mapa del gran Israel. Israel se va a quedar con todo. Y por fin vamos a hacer lo que quieren los sionistas. Bombardear, atacar y cambiar de gobierno en la República Islámica de Irán. ¡Ay, caramba! Es el plan decadente de los Estados Unidos. El imperio norteamericano está viviendo sus últimos días. It's over, it's over. Se terminó el imperio norteamericano. Estamos asistiendo a los primeros minutos de este partido que se llama American Dream is over. El sueño americano se terminó, pero no va a implosionar Estados Unidos porque los bárbaros le acosen desde afuera. No. La inflación, los latinos deportados, la falta de mano de obra, la relocalización de sus industrias, la pérdida de la batalla tecnológica porque los chinos lo hacen mejor, más barato y más bonito, sin imposiciones ni chantajes. Estados Unidos, el imperio norteamericano, está viviendo sus últimos días y va a implosionar, va a estallar por dentro. Probablemente se parta el país, haya una guerra civil del norte contra el sur, de las ciudades contra los votantes de ultraderecha del centro de los Estados Unidos, de las pequeñas ciudades que votan Donald Trump. La ultraderecha es eso, ha roto todo tipo de cohesión. Y hoy, nuestra editorial, me he olvidado de la editorial, ya pues. Miki, vamos a hacer una cosa. Yo, aunque hable mucho, tú pones la editorial nada más arranco, porque a veces a mí se me olvida, che. Imperio romano versus imperio norteamericano, la caída. La caída del imperio romano. Tardó el imperio romano. El imperio romano estuvo siglos dominando toda Europa. Y parecía que el imperio romano era indestructible. Tenían el derecho romano, tenía el ejército romano, tenían el circo en Roma, donde se comían a los cristianos los leones, arte, cultura, arquitectura, filosofía. ¿Qué no tenían los romanos? Eran todopoderosos. Calzadas, hicieron carreteras donde no había nada, recibieron mucho comercio, llegaron hasta el Asia Menor, controlaban todo el mundo conocido, entre comillas, por aquellos siglos. Y parecía indestructible, pero el Imperio Romano implosionó por dentro.
Hoy vamos a comparar la caída del Imperio Romano con la caída inminente del Imperio Norteamericano. Va a durar unos cuantos años. Se niegan a la construcción de un mundo multipolar, se obcecan, son testarudos, son tosudos, son los gringos. No van a entregar la cuchara así, sin pelear y sin llevarnos a todos seguramente a una tercera guerra mundial que será nuclear o no será. Así que van a ser años, decenas de años, lo que se vienen, décadas que se vienen, van a ser complicadas para el mundo, pero van a ser, ya están haciendo un mundo multipolar más justo, pero la caída del Imperio Romano trajo consecuencias funestas. Entramos en un periodo llamada la primera época de la Edad Media. Los historiadores la llaman la Edad Media Baja. Edad Media Baja, Edad Media Alta, y ahí empezó el Renacimiento, año 1500, 1400. Pero hubo prácticamente 800 años donde reinaron los señores feudales y donde había mucha esclavitud, mucha pobreza, muchas enfermedades, consecuencia de esa caída del Imperio Romano. Entraremos a una situación parecida. Hoy vamos a comparar los dos imperios. Es increíble cómo se parecen la caída de ambos imperios. La historia no se repite, pero la historia rima. Por si acaso ese ha sido el fin de la editorial Salvaje y Contestatario. Me voy a tomar mi agüita de limón con propóleo y ponemos el sello de la editorial y arrancamos con el primer video. Quédate porque es increíble las similitudes entre estos dos imperios caídos. Los romanos y los gringos y los romanos. ¡Ah! Se parecen mucho, ¿eh? Es increíble, han pasado más de 2000 años, pero se parecen harto. Ahí está la pobre Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad fue un regalo de los franceses. Ay, los franceses siempre regalando cosas. Entre comillas, regalando cosas. Los franceses siempre saqueando a sus colonias todavía. ¿Sabían que Francia todavía tiene territorios de ultramar? A este canal viene mucho la embajadora de Francia. Nunca le preguntan, señora embajadora que representa a su país, No. ¿le parece justo No. en pleno siglo XXI, 2025, que su país domine países que están a 15.000 kilómetros, que su país tenga colonias en el Caribe, que haya islas en el Caribe, en nuestro Abya Yala, en nuestra patria grande, que pertenecen a Francia? ¿Le parece bien, señora embajadora de Francia, todo lo que hace su país en el África? ¿Cómo la sigue saqueando, expoliando? Aguante Ibrahim Traoré, carajito. Me estoy desviando, pero la Estatua de la Libertad fue un regalo de Francia. Un regalo de Francia para celebrar la independencia de los Estados Unidos, para celebrar la libertad. Y miren cómo está la libertad en los Estados Unidos. Vamos a comparar el Imperio Romano con el Imperio Gringo. Corre video en contextos. En los últimos siglos del Imperio Romano, la corrupción se volvió endémica. Los funcionarios abusaban de sus cargos, los impuestos eran cada vez más insoportables y la confianza en las instituciones desaparecía. Roma ya no era el faro del mundo antiguo, sino un aparato burocrático podrido desde dentro. Hoy, en Occidente, muchos ciudadanos sienten lo mismo. Una élite desconectada, escándalos constantes, privilegios blindados y una sensación generalizada de que las reglas solo se aplican a los de abajo. En ambos casos, la legitimidad del poder se erosiona. No se trata solo de política, es una descomposición cultural, una pérdida de confianza en el sistema. La historia no se repite exactamente, pero rima,
y esa rima, cada vez más, suena inquietantemente familiar. La economía romana cayó en una espiral de inflación, acuñando monedas con cada vez menos metales preciosos. El denario, que fue símbolo de estabilidad, perdió su valor. Hoy, los bancos centrales imprimen dinero sin control, endeudando generaciones enteras. ¿Te suena? Roma trató de mantener su estilo de vida sin adaptarse a los nuevos tiempos, gastando más de lo que podía sostener. En Occidente, vivimos en una burbuja de crédito, de consumo frenético, de deuda pública disparada. Los indicadores son distintos, pero el problema es el mismo: vivir del pasado, sin preparar el futuro. Cuando la economía deja de producir riqueza real y se convierte en una ilusión contable, el colapso es cuestión de tiempo. El ejército romano pasó de ser la columna vertebral del imperio a convertirse en una fuerza mercenaria, leal al dinero más que a la patria. Hoy, aunque el poder militar de Occidente sigue siendo formidable, hay señales de fatiga. Las guerras interminables, los fracasos estratégicos y la pérdida de objetivos claros han hecho mella en la moral. Además, la desunión interna se nota en la falta de cohesión cultural. Ya no hay una narrativa común que una a las naciones. En Roma, cuando el ejército dejó de defender los valores que lo formaban, el declive se aceleró. En Occidente, si no hay ideales comunes, ni defensa clara de lo que se es, la fuerza militar pierde su sentido. La vida cultural romana fue gloriosa, pero en la decadencia se volvió superficial. El arte imitaba al arte, y las ideas eran recicladas sin alma. La educación se volvió un privilegio de élites cada vez más alejadas del pueblo. Hoy, el sistema educativo occidental produce títulos, pero no siempre conocimiento. Las universidades se han burocratizado y muchas veces censuran el pensamiento incómodo. La cultura se llena de contenidos vacíos, virales, fugaces. Como en Roma, el espectáculo sustituye al saber y el entretenimiento anestesia. Cuando una civilización ya no genera ideas nuevas ni fomenta el pensamiento crítico, se convierte en una copia sin vida de lo que fue. La familia romana tradicional se fragmentó en los siglos finales. El matrimonio se volvió una formalidad sin arraigo y la natalidad cayó en picado. ¿Te resulta familiar? Hoy, Occidente sufre una crisis demográfica sin precedentes. Menos nacimientos, más soledad, estructuras familiares descompuestas. Se han perdido los vínculos sólidos, los rituales comunes, la comunidad de base. En Roma, este colapso del tejido social coincidió con la pérdida de identidad colectiva. En Occidente, vamos por el mismo camino: sociedades atomizadas, sin sentido de pertenencia. Cuando las personas dejan de sentirse parte de algo más grande, el vacío no tarda en llenar el espacio. Roma vivió una oleada de migraciones que, mal gestionadas, tensaron sus fronteras y su cohesión interna. Los bárbaros no solo venían con armas, también con culturas distintas. La incapacidad de integrarlos o de preservar una identidad propia fue un factor decisivo en la caída. En Occidente, las migraciones masivas también generan tensiones, no por los migrantes, sino por la falta de proyecto común. No se integra lo que no se entiende, ni se preserva lo que no se valora. Si no hay una base cultural firme, todo se diluye. Roma perdió la suya. ¿Está Occidente dispuesto a perder la suya también? La religión romana perdió vigor. Lo que antes era sagrado se convirtió en rutina, los rituales eran vacíos y la espiritualidad se desmoronaba. Hoy, aunque la religiosidad persiste en muchos rincones de Occidente, ha sido reemplazada por una fe en el mercado, en el yo, en la tecnología. El problema no es la pérdida de creencias tradicionales, sino el vacío que deja. Sin una cosmovisión que dé sentido, la desesperanza se instala. Roma se llenó de supersticiones, de cultos marginales, de nihilismo disfrazado de religión. En Occidente, la ansiedad, la depresión y la desconexión espiritual son epidemias del alma. ¿Qué sucede cuando una civilización ya no cree en nada? Por último, el colapso romano fue precedido por una élite cada vez más desconectada de la realidad.
Vivían en el lujo, en fiestas interminables, mientras el pueblo sufría. Hoy, muchas élites occidentales parecen repetir el patrón, blindadas en su burbuja, sin contacto con las calles, acumulando poder y riqueza a costa del resto. En Roma, cuando el pueblo dejó de creer que podía mejorar, todo se vino abajo. En Occidente, la confianza en el futuro se está evaporando. La historia no predice pero advierte, y el eco de Roma resuena con fuerza. ¿Lo escuchamos o seguimos bailando mientras arde? Y bailaremos mientras arde todo. ¿Qué nos queda? Bailaremos sobre tu tumba, que cantaba Los Siniestro Total, una banda de punk galego. Las similitudes son increíbles y aplican también para Bolivia, la desconexión de las élites, las clases altas que quieren volver otra vez a Bolivia con la juntucha, con la megacoalición. Vamos hacia un gobierno de coalición de derecha, es decir, vamos a la época de los 90, el neoliberalismo que saqueó el país, pero bueno, algunos han elegido llevarnos hacia eso y no nos dan posibilidad de elegir. Esta decadencia y este dominio de las élites que vienen por todo, no vienen por el litio, vienen por todo, absolutamente por todo. Esta desconexión de las élites con el pueblo es un símbolo más de esta decadencia del imperio norteamericano, que se traduce en sanciones y aranceles para todo el mundo. Y esto está provocando un efecto boomerang. Al final, como veíamos ayer y escuchábamos a Juan Carlos Monedero, al final le tenemos que dar gracias a Donald Trump, porque se está metiendo absolutamente con todo y con todos, se está destruyendo todo lo conocido, el derecho internacional, las instituciones, todo, y eso está obligándonos a acelerar y empujar más el carro y avanzar hacia un mundo multipolar, multilateral. Y un ejemplo es lo que vamos a ver ahorita, los BRICS. Hemos hablado mucho de los BRICS, pero desconocíamos un dato que es muy importante. Rusia comercia con sus socios del sur global, es decir, con los BRICS. Rusia con China comercia, con Sudáfrica, con la India, con Brasil. ¿Saben en qué moneda está transando sus relaciones comerciales? Rusia, como Rusia está sancionada, ya he perdido la cuenta, pero no sé, ya son más de 200 sanciones contra la Federación Rusa, contra Vladimir Putin. A Venezuela le pasó lo mismo, hubo sanciones contra Venezuela. ¿Qué hizo Venezuela? Activar la imaginación y ir por atajos para gambetear, regatear esas sanciones de los Estados Unidos. Rusia ha hecho lo mismo, con China se están metiendo y cuidadito con China, pero un dato, ojo al dato, ojo al charque, el 90% de las relaciones comerciales de Rusia con los países del sur global, el 90% es en monedas nacionales. Ojo al dato, en rublos, rupias, yenes, yuanes, todo lo que no sea el euro. Es decir, el dólar. Es decir, estamos yendo a un camino sin retorno de desdolarización. ¿Vamos a terminar con el dólar en 10, 20, 30 años? No. ¿Estamos caminando hacia el fin de la hegemonía del dólar? Sí. Chequea estas imágenes. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, constató que el 90% de todas las transacciones de Rusia con los socios del BRICS se realizan en monedas nacionales. Además, aclaró que nadie se plantea la cuestión de abandonar el dólar, pero las sanciones de Estados Unidos obligan a la alianza a buscar alternativas. Nadie en el BRICS plantea la cuestión de reemplazar el dólar. Nadie. Putin ha dicho repetidamente que en los últimos tiempos nos hemos encontrado en una situación en la que nos han privado de la oportunidad de usar el dólar en muchas transacciones debido a las sanciones. La opción que tenemos delante es buscar alternativas en forma de mecanismos de compensación que sean lo suficientemente resistentes a los efectos negativos externos, que tengan inmunidad a este tipo de actividades desde el exterior. Al mismo tiempo, en Rusia consideran como poco serios los comentarios de Trump sobre el presunto rol decadente del BRICS. Desde la Duma estatal subrayan que el potencial económico de los países miembros de la alianza es el más grande
y el más rápido crecimiento. En Moscú añaden que los aranceles de Trump muestran un enfoque muy destructivo de su administración. Así que hay que darle gracias a Donald Trump. Es una paradoja, es una paradoja. Ahí vemos la Estatua de la Libertad, el regalito de los franceses, decapitada, y la bandera de la República Popular China, las estrellas rojas, ahí, sobre la Estatua de la Libertad. Vamos a escuchar ahora un análisis que está muy bueno de mi colega cuate mexicano Diego Rusarín, que te pregunta, a ti que estás en la casa, ahorita en vivo en la tarde, a altas horas de la madrugada, en la noche. No te duermas todavía. Ya te estoy viendo, cuatito. Ay, ¿han visto en esas computadoras, las laptops, que hay una camarita así chiquitita? Nos están espiando todo el rato. Le dices a tu compañero, compañera, esposo, primo, amigo, abuela, ay, me gustaría comprarme unas zapatillas nuevas. Y pum, al día siguiente en tu celular, en la computadora, las zapatillas Adidas al mejor precio que nunca. Pase a comprarlas, nos espían. Y yo también te espío. Te estoy viendo que te estás durmiendo. Ya es muy tarde, te estás durmiendo. No te duermas todavía. Diego Rusarín te pregunta, a ti que te estás durmiendo. Es más libre, más justo, más igualitario el comunismo, el socialismo de mercado de la República Popular China o el neoliberalismo salvaje que te propone la derecha y la ultraderecha. Chequen en el Google. No, chequen en el Google. No me respondas todavía. Respóndeme después de ver este video. Avanti, Diego Rusarín, que viva México, cabrones. El modelo comunista del Partido Comunista Chino es mucho más libre que nuestros modelos neoliberales. Pero todavía no decidan si prefieren el modelo del Partido Comunista Chino o nuestro modelo neoliberal occidental. Sin duda mi sesión favorita es China, Imperio Floreciente. China acaba de anunciar un tren que puede viajar a 1000 kilómetros por hora y conecta las zonas rurales con las zonas urbanas para que los granjeros puedan llevar sus plantaciones y venderlas a un precio justo en la capital. Hay que comparar bien el modelo capitalista contra el modelo socialista del Partido Comunista Chino. ¿Hay más? China no tiene impuestos sobre propiedad inmobiliaria, porque en China la propiedad inmobiliaria no está para especularse. En China la vivienda no es para especular, la vivienda es para vivir. Y lo bueno de que la vivienda no sea para especular, sino para vivir, es que no hay impuestos sobre la propiedad. De hecho, tampoco hay impuestos sobre herencias, porque como no permiten los modelos rentistas de acumulación de capital, como es en muchos casos el problema inmobiliario, no tienen cuotas de autónomos. Los dos países con el mayor índice de aprobación política en el mundo son comunistas: Vietnam y China. Pero es que la democracia, Diego, la libertad de expresión, Diego, pero ¿a qué costo? Y es de que, carnal, tengo casa propia y un carro que parece que viene del futuro y mis hijos pueden heredar lo que yo estoy construyendo sin que pague impuestos y las cosas aquí están bajando de precio. Tengo trenes de 1000 kilómetros por hora que viajan sobre imanes. No se acaban los problemas, pero tenemos maneras de solucionarlos. China acaba de anunciar pena de muerte a Wang Yong porque se había robado 271 millones de yuans, que son como 37.9 millones de dólares. Bueno, ya ves, en China también hay corrupción. Por supuesto que hay corrupción, pero hay responsabilidad también. Eso es lo padre. Tú como gobernante o como proyecto político, tú no tienes que decir, es que con esto se acaban los problemas. No se acaban los problemas, pero tenemos maneras de solucionarlos. China, como no se cansa de ganar, acaba de anunciar una estación solar que transmitirá energía a través de formatos microondas a la Tierra y para 2050 quieren que produzca 2 gigavatios desde órbita, 10 veces más eficiente que los paneles solares terrestres. Las pruebas inician en el 2028. Yo soy comunista abiertamente y ustedes saben mi postura es clarísima. Ahora quiero que ustedes decidan, ¿qué prefieren? Trenes de 1000 kilómetros por hora, paneles solares en el espacio, energía barata, no impuestos a la vivienda, pena de muerte a los políticos corruptos, o viva la libertad, carajo, Carrefour se va de tu país porque nadie tiene dinero para comprar carne.
Ustedes decidan. Es lo padre de la libertad. Eres libre de decidir. Mientras Estados Unidos no quiera hacer una intervención militar en tu país y cambiar tu opinión porque decidiste mal. Buenísimo el video de mi cuate mexicano Diego Rusarín. Tiraba un dato Diego Rusarín que vamos a hablar de eso en un capítulo salvaje y contestatario. Al gobernador de la provincia china de Xishan, gracias, al gobernador de la provincia de Xishan, que es lo que se conoce como el Tíbet, Xishan, le han condenado a pena de muerte porque se robó más de 350 millones de dólares en coimas, en obras que no construyó. Hay mucha corrupción en la República Popular China, pero los que meten la mano a la lata, pena de muerte. Está bajando la corrupción. No estoy diciendo, yo personalmente no estoy a favor de la pena de muerte, pero los gravísimos problemas de corrupción que había en China en los años 80, 90, gravísimos, porque el país experimentó un auge económico y se pasó de una sociedad rural pobre a una sociedad más urbana, con mucho crecimiento, con reparto, redistribución de la riqueza, y eso generó mucha plata y hubo mucha corrupción en el pasado. Siguen teniendo ese problema de la corrupción, pero se ha reducido a pasos agigantados. Y la solución para eso ha sido la pena de muerte. No estoy dando ideas, yo no estoy a favor de la pena de muerte, pero los chinos están logrando resultados. Y clarito ha sido, ¿no? ¿Prefieres un socialismo de mercado o un capitalismo salvaje que solo beneficia a unos cuantos? ¿Vamos hacia el modelo chino? Un día de estos vamos a hablar también del exitoso modelo de Vietnam. Vietnam también fue un país pobre, invadido por los Estados Unidos, saqueado. Murieron miles y miles de personas luchando contra el imperialismo norteamericano en la guerra de Vietnam, y luego adoptaron el socialismo de mercado chino. Y ahora Vietnam se va para arriba, China se va para arriba, y el norte global, Estados Unidos, Europa, crisis, inflación. Deberíamos charlar en algún momento de qué nos ha aportado la democracia burguesa, qué nos ha aportado la democracia representativa, más cuando a veces no podemos ni elegir, más cuando esto es un pasanacu de megajuntuchas y de megacoaliciones y siguen gobernando los mismos y nos siguen saqueando y nosotros nos tenemos que callar la boca y decir todo y agachar la cabeza. Morir antes que esclavos vivir, dice nuestro himno, ¿no? Entonces también en algún momento deberíamos empezar a charlar si el modelo Cuba lo está haciendo. Cuba debe ir hacia un socialismo de mercado, debe ir hacia el modelo chino, al modelo vietnamita. Lo están discutiendo en Cuba. Nosotros también tenemos que empezar a discutir todas estas cosas. Pero, como le dicen al Diego, pero y la libertad política, la libertad de prensa, los periódicos, los partidos. ¿Cuáles partidos políticos? ¿Qué partidos políticos tenemos ahorita en Bolivia que podamos votar? Son todos iguales. Absolutamente todos están proponiendo lo mismo. Privatización, regreso del neoliberalismo, recortes, despido de funcionarios. En Cuba no hay partidos políticos. Y en Estados Unidos hay partidos políticos. El Partido Demócrata y el Republicano es el mismo partido. ¿Dónde está la pluralidad política en los Estados Unidos? ¿Se puede votar en los Estados Unidos a un partido verdaderamente de izquierdas, revolucionario, radical, a una izquierda transformadora que acabe con esta decadencia, con estas grandes desigualdades que hay en la sociedad norteamericana? La respuesta es no. Entonces, ¿hay libertad en los Estados Unidos? No, no hay libertad en los Estados Unidos. No puedes votar a un partido que cambie las estructuras de poder, que de verdad le haga daño a los poderes fácticos en los Estados Unidos. Entonces las elecciones en los Estados Unidos son mentira. Nos están engañando todo el rato. Y claro, se ataca a China porque en China no hay partidos políticos, no hay libertad de prensa, no hay periódicos de oposición. Todo es el Partido Comunista Chino. Igual que los Estados Unidos, todo es el partido único, con esas dos ramas. Vamos a escuchar ahora a Jeffrey Sachs.
hablando de los Estados Unidos y sus élites. Ha sido asesor de muchos cancilleres, secretarios de Estado de los Estados Unidos. Y nos va a contar en 5 minutitos las guerras escogidas. ¿Qué son las guerras escogidas? Y nos va a decir clarito, y es un tipo que ha estado ahí adentro, conoce las entrañas del monstruo, es parte de ese sistema, pero tiene honestidad intelectual y nos lo cuenta cómo se manejan las guerras que elige Estados Unidos. Todo para contentar al Estado terrorista genocida de Israel. Y lo próximo, ya hemos empezado con el bombardeo a 3 centrales nucleares en la República Islámica de Irán, Fordo, Natanz e Isfahán. Lo próximo es bombardear Irán y tumbar a la revolución islámica, porque así lo quieren los sionistas infanticidas. Escuchamos a Jeffrey Sachs, porque estas guerras escogidas también son parte de la decadencia del imperio norteamericano. It's important for us to understand where this entire war came from. It did not come from Bashar al-Assad. It came from Washington. There was a decision in 2011 to overthrow Assad. Actually, that came from Jerusalem. This has been a desire of the Israeli government that stretches back more than 25 years. Netanyahu's idea is make the Middle East in Israel's image, overthrow every government that opposes Israel. He's had a friend in that, and that is the CIA and the United States government. So this war in Syria did not come from Assad's repression. It did not come from Assad's dictatorship. This war came from a presidential order by Obama to overthrow Assad, starting in the spring of 2011. We have a name for this program. It was Operation Timber Sycamore. The United States, together with other countries in this region, trained fighters, especially jihadists, including the ones that just took power, to overthrow the regime. This created chaos. 600,000 dead in Syria in a war that has gone on for 14 years. The outcome of this war is what the CIA wanted back in 2011, which is that a jihad group would take power in Syria after being armed by the United States. The reason I want to be clear about this is that we will not have peace in this region until we have public diplomacy that is based on real diplomacy, not on CIA operations. And we will not have peace until Israel stops its militarization of the entire Middle East. Because the Syrian war is just one of 6 wars that Israel has promoted, including in Lebanon, Iraq, Syria, Libya, Somalia, and Sudan. We had the list, actually, from Wesley Clark back in 2001, when he was handed a paper in the Pentagon that the goal was 7 wars in 5 years. The only war that hasn't taken place yet, to Netanyahu's great consternation, is the US war with Iran, which Israel is still trying to instigate to this very day. So the Syrian war is part of a regional tragedy. We have tragedy in Gaza, the West Bank, Lebanon, Syria, Iraq, Sudan, South Sudan, and Libya that I put at the hands of the United States government and its ally Israel, because none of these wars had to happen. These were all wars of choice. They were all wars that came from the idea of regime change operations, that the United States would determine which regimes operate in which countries. We'll never have peace in this region
if outside imperial powers like the United States are dictating the terms to this region. The only way to have peace in this region is if this region is determining its own future, not outside powers. And Israel could never do these wars on its own. These are American wars. America provides the financing, it provides the military backup, it provides the naval support, it provides the intelligence operations, it provides the munitions. Israel couldn't fight for one day without the United States backing. Israel could not be committing a genocide in Gaza without the United States' full operational complicity. I don't mean political complicity, I mean direct, daily operational complicity. This has to end. This region has been divided for 100 years, first by the British Empire and then by the American Empire. And this is going on until today. We have a genocide going on right next door. Till today, till this morning. People being wantonly killed, brazenly killed, because the United States is providing the means for this. And we could have peace immediately in this region. All that is required, in my view, is the United States change its veto of Palestine as the 194th UN member state, because on that basis, all the region would normalize relations and the wars all across this region would stop. But Israel has had control over US policy, and it says no. It wants greater Israel. It wants Israel in Syria, it wants Israel in Lebanon, it wants Israel in the West Bank, it wants Israel in East Jerusalem. Impresionante la sinceridad, honestidad brutal, que diría un disco de Andrés Calamaro, con la que habla Jeffrey Sachs, y al que acaban de escuchar Jeffrey Sachs, en un inglés perfecto, por cierto, que se entiende muy bien. Acaban de escucharla a Jeffrey Sachs, que es nada más y nada menos, ha sido asesor de unos 4 o 5 secretarios de Estado, conoce la política exterior norteamericana. Y lo hemos escuchado con esa franqueza. La política exterior del imperio norteamericano está en manos de Israel. El día que se levantó el veto de Estados Unidos en Naciones Unidas, en el Consejo de Resoluciones de Naciones Unidas, que se admita a Palestina como el Estado miembro número 194, se acabaron los problemas, pero también se acabó el expansionismo sionista del Estado terrorista, genocida infanticida de Israel. Las guerras escogidas, las guerras en las que se está metiendo Estados Unidos, a pesar de los pesares, obligados por el lobby sionista. Estas guerras tienen una similitud muy grande con las guerras contra los bárbaros que inició el Imperio Romano y fue el principio del fin. Lo hemos contado al comienzo de Contextos Salvajes, las analogías entre la caída del Imperio Romano y la caída inminente del Imperio Norteamericano por estas guerras escogidas. Tenemos aquí detrás mío al señor que acaba de hablar. Este es Jeffrey Sachs, que se parece mucho al ex técnico francés del Arsenal, a Arsène Wenger, ahora mano derecha de Infantino en la FIFA. Son gemelos, es increíble. Yo a veces los confundo. Está hablando el Jeffrey Sachs y ¿qué hace el Arsène Wenger hablando de política internacional? Y me pasa al revés. Lo veo a él, a Arsène Wenger, gran técnico del mejor Arsenal, y digo, ¿qué hace hablando de fútbol Jeffrey Sachs? Son gemelos, gemelos. Le agradecemos al Joa, que siempre me recuerda. Se parece mucho al técnico del Arsenal. Sí, clarito. Son clavadingos, hermano, clavadingos. Se parecen harto. Vamos a repasar en este video de Memorias de PES las similitudes de la caída de estos dos imperios. La caída del Imperio Romano hace 2 milenios y la caída del Imperio Norteamericano. Hace siglos
siglos, un vasto imperio dominó gran parte del mundo conocido. Hablamos del Imperio Romano, pero incluso los imperios más poderosos caen, y Roma no fue la excepción. Si queréis saber más sobre esto, tenéis un vídeo en nuestro canal donde os contamos qué pasó. Sin embargo, la influencia del Imperio Romano no desapareció. Su legado en derecho, política y cultura ha perdurado a lo largo del tiempo. Siglos después, cuando un grupo de colonos en América del Norte luchaba por independizarse del dominio británico y construir una nueva nación, miraron hacia Roma, en busca de inspiración. Los padres fundadores de Estados Unidos estudiaron detenidamente la historia de la República Romana para diseñar su propio sistema de gobierno y establecer los principios que definirían su país. Esperad, tened paciencia. Os contamos todo esto para que luego entendáis lo que os queremos explicar. Una de las principales lecciones que se tomaron de Roma fue la importancia de evitar la concentración de poder en una sola persona. La República Romana había funcionado durante siglos con un sistema de gobierno en el que el poder estaba dividido entre distintas instituciones: el Senado, las asambleas populares y los cónsules. Esta estructura tenía como objetivo evitar que un solo líder se convirtiera en un tirano, algo que sin embargo terminó ocurriendo con el ascenso de Julio César y la transformación de la República en un imperio con Octavio Augusto. Aprendiendo de ese error, los fundadores de Estados Unidos crearon un sistema de gobierno basado en la separación de poderes, asegurando que ninguna rama del gobierno pudiera volverse demasiado poderosa. El gobierno de Estados Unidos se estructuró en 3 poderes principales, siguiendo una lógica similar a la de la antigua Roma: el poder legislativo, representado por el Congreso y dividido en 2 cámaras; el poder ejecutivo, encabezado por el presidente, similar a los cónsules romanos; y el poder judicial, encabezado por la Corte Suprema. Pero la influencia de Roma no solo se reflejó en la estructura del gobierno. Los padres fundadores también se inspiraron en sus ideales y valores. Figuras clave como Thomas Jefferson, James Madison, John Adams y Alexander Hamilton eran grandes admiradores de la historia romana y querían evitar los errores que habían llevado a la caída de la República. Madison, por ejemplo, estudió a fondo la historia de Roma y escribió extensamente sobre cómo los conflictos internos, la corrupción y la ambición desmedida de los líderes habían debilitado el sistema. Por eso, insistió en la importancia de dividir el poder y crear instituciones que frenasen el abuso de autoridad. También tomaron de Roma el concepto de ciudadanía y los derechos. En la República Romana, ser ciudadano otorgaba privilegios especiales, como el derecho a votar y a participar en la política. Este mismo principio se aplicó en Estados Unidos, donde los ciudadanos tendrían derechos y libertades garantizados por la Constitución, como la libertad de expresión, la libertad de prensa o la libertad de religión. Vale, y ahora, ¿todo esto qué tiene que ver con el actual Estados Unidos? Pues mucho, porque el Imperio Romano cayó y Estados Unidos puede pasar de ser una gran potencia mundial a quedarse relegado a un segundo plano e influir menos en la geopolítica mundial. Vamos a comparar las causas que llevaron a la caída del Imperio Romano con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Primero, uno de los principales factores que contribuyó a la caída de Roma fue la presión externa que ejercieron las tribus bárbaras sobre sus fronteras. Con el tiempo, esos pueblos bárbaros, como los visigodos, los vándalos o los hunos, fueron demasiado para las ya débiles defensas del Imperio Romano. Este empuje constante desde fuera desbordó las capacidades del imperio para mantener la estabilidad, tanto militar como económicamente, lo que al final llevó al colapso del imperio. Ahora bien, ¿dónde encaja esto en el contexto del Estados Unidos de hoy? Aunque la situación no sea una invasión militar al estilo clásico, Estados Unidos se enfrenta a un fenómeno que podría compararse en cierto modo a esta presión externa: la inmigración masiva. En los últimos años ha habido un flujo grande de personas provenientes de Centroamérica, África, Asia y otras partes del mundo buscando mejores oportunidades o huyendo de situaciones de violencia y pobreza. Al igual que el Imperio Romano tuvo que lidiar con la llegada de pueblos extranjeros a sus territorios, Estados Unidos se enfrenta al desafío de gestionar estas grandes oleadas migratorias. Y, por ejemplo, ¿qué ha hecho el gobierno actual de Trump ante esto? Su discurso se ha centrado en la necesidad de cerrar las fronteras, construir muros y frenar esta supuesta invasión. Sin embargo, aunque Trump defiende las deportaciones masivas como solución al crimen organizado, el problema real es que en Estados Unidos hay una escasez de mano de obra, lo que puede hundir la competitividad laboral de la mayor economía del mundo. De hecho, esto ya está empezando a pasar en la agricultura. Al igual que los romanos en Estados Unidos, esa mano de obra tan necesaria viene desde fuera de sus propias fronteras. Otra gran similitud, si lo pensáis bien. Otra de las causas de la caída del Imperio Romano fue la corrupción y el debilitamiento de las instituciones. A medida que Roma se expandía, el poder se concentró en manos de unos pocos. En algún momento las instituciones dejaron de funcionar con eficacia y la gente perdió la confianza en el sistema.
Al final, la falta de una estructura política sólida y un gobierno responsable fue uno de los grandes factores de su caída. Y aquí es donde la conexión con Estados Unidos se hace más evidente. Aunque los fundadores de la nación americana fueron muy cuidadosos al estructurar un sistema de gobierno para evitar la concentración excesiva de poder, la tendencia a la centralización del poder parece haber vuelto con fuerza. En la administración de Trump, por ejemplo, ha habido un claro esfuerzo por socavar la independencia de algunas instituciones clave, como los tribunales o los medios de comunicación. Sí, con Trump se ha cuestionado repetidamente la legitimidad de los tribunales cuando sus decisiones no le favorecen, e incluso ha insinuado la posibilidad de ignorar ciertos fallos judiciales. Además, ha intensificado sus ataques a la prensa, etiquetando a los medios críticos como enemigos del pueblo y promoviendo fuentes alineadas con su visión política. Paralelamente, también se ha visto un aumento de la influencia de intereses particulares sobre las decisiones gubernamentales. Todo esto, por no hablar de la presión que Donald Trump ejerce sobre la Reserva Federal, una institución, en principio, independiente. Una tercera causa de la caída del Imperio Romano fue la sobreextensión territorial. Sí, se expandieron por toda Europa, por el norte de África, por Asia Menor, y claro, a ver quién podía mantener un imperio tan grande. Había demasiados problemas logísticos y de abastecimiento de recursos, falta de comunicación, mayores costes administrativos, en fin, un lío. Estados Unidos también se ha expandido, pero no en términos territoriales, sino en influencia global. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha tenido presencia militar y diplomática en todos los rincones del planeta. Pero al igual que Roma, mantener este alcance ha requerido enormes recursos y a menudo la intervención en conflictos lejanos, con el consiguiente desgaste económico y humano. Trump ha intentado mitigar estos gastos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, congelando la ayuda a la cooperación internacional. También ha presionado a los aliados europeos miembros de la OTAN para que estos aumenten su gasto en defensa y ha amenazado con reducir la participación estadounidense en la organización. Y también ha cerrado USAID, una agencia que tiene programas de ayuda humanitaria por todo el mundo. Bueno, ya hemos dicho que no se ha expandido territorialmente, pero Trump lo quiere intentar. Primero empujando para que Canadá se convierta en su estado número 51, y después queriendo anexionarse Groenlandia. Y no nos olvidemos de la Franja de Gaza, territorio que, según sus palabras, está comprometido con comprar y poseer. La debilidad económica llegó en las últimas etapas del Imperio Romano. Como resultado de la inflación, el aumento de impuestos y la desigualdad económica entre las clases, entre otros motivos. Lo más preocupante fue que la economía romana dejó de ser autosuficiente en muchas áreas, y la falta de recursos y productos para mantener su nivel de vida empezó a desgastar el bienestar general. ¿Y cómo lo podemos comparar con Estados Unidos? Pues bien, en los últimos años, Estados Unidos ha sufrido el aumento de la deuda pública, y la desigualdad económica ha alcanzado niveles alarmantes. Trump llegó a la presidencia adoptando una política exterior más aislacionista, America First, y un pilar de su estrategia es el aumento de aranceles a varios países con el argumento de proteger la industria y el empleo estadounidense. La guerra comercial que ha comenzado Trump intentando mejorar la balanza comercial de Estados Unidos ha generado gran incertidumbre económica. Los aranceles buscan presionar a los otros países para renegociar acuerdos comerciales más favorables para Estados Unidos. Sin embargo, aunque el presidente estadounidense asegura que los efectos negativos de estos aranceles merecerán la pena, el coste de estas decisiones podría ser considerable para la economía del país, ya que las empresas y los consumidores probablemente se enfrentarán a precios más altos. Lo más preocupante es que, tal y como pasó en Roma, este tipo de políticas pueden desencadenar un efecto dominó en otras áreas, afectando la confianza en la estabilidad económica global y, por ende, en la hegemonía mundial de Estados Unidos. Si los aliados responden con aranceles propios, como ya está ocurriendo, o si se genera una guerra comercial más extensa, la economía estadounidense podría sufrir los mismos estragos que Roma vivió con sus constantes disputas internas y externas. Y ojo con la inflación, porque fue uno de los grandes venenos silenciosos del Imperio Romano. A medida que los emperadores necesitaban más recursos para pagar ejércitos, obras y sobornos políticos, empezaron a devaluar la moneda, reduciendo la cantidad de plata en el denario sin cambiar su valor nominal. Es decir, hacían el famoso quantitative easing, versión del siglo III. Esto generó una pérdida de confianza brutal en la moneda, subida de precios, descontento social y caos económico. El paralelismo con Estados Unidos aparece cuando la Reserva Federal imprime grandes cantidades de dinero, especialmente tras crisis como la del 2008 o la pandemia del COVID, para mantener la economía así a flote. Aunque en el corto plazo puede estimular la economía, si se abusa también puede erosionar el valor del dólar, generar inflación y, como en Roma, provocar tensiones sociales y la pérdida de fe en el sistema monetario.
Y por último, así como al Imperio Romano le surgieron potencias rivales que acabaron actuando como contrapeso a su hegemonía, como los partos, los persas sasánidas o más adelante los pueblos germánicos y visigodos, hoy Estados Unidos se enfrenta a un fenómeno similar, con el auge de China, India o otras potencias que están dispuestas a ponérselo difícil. Roma dominó durante siglos el Mediterráneo, pero su poder fue erosionándose cuando otros actores comenzaron a acumular riqueza, ejércitos y alianzas, mientras Roma lidiaba con crisis internas, inflación y sobreextensión militar. Hoy vemos cómo China impulsa rutas comerciales propias, como la nueva ruta de la seda, crea instituciones alternativas al FMI y al Banco Mundial y refuerza sus lazos con países del sur global. Es una especie de Nuevo Oriente que le dice a Estados Unidos: ya no mandas tú solo. Igual que Roma ya no podía imponer su ley en todo su territorio, Washington cada vez tiene más dificultades para mantener su influencia sin que le respondan con un «Oye, que aquí también jugamos nosotros». La historia, como siempre, no se repite. La historia no se repite, pero la historia rima. Y uno de esos rasgos de esta decadencia han chequeado, ¿no? Es impresionante lo que se parece la caída del Imperio Romano con la caída del Imperio Norteamericano, hasta en términos económicos. El siglo III, inflación, la moneda de los romanos, el denario, cómo ahora se está devaluando el dólar, la inflación, todo sube, todo está caro. Es impresionante. Vas al mercado, al supermercado, todo está por las nubes. Lo mismo que pasó en el siglo III, en el Imperio Romano. Y uno de estos rasgos de esta decadencia y de esta caída del señor Imperio Norteamericano con Donald Trump a la cabeza. Donald Trump ha sido elegido para acabar con Estados Unidos. Él no lo sabe, todavía no se ha dado cuenta. Pero la última víctima ha sido Brasil, la República Federativa do Brasil. Y se han metido con el más débil, supuestamente porque Donald Trump no quiere que Jair Bolsonaro vaya en cana, vaya a la cárcel, vaya a la chirola. Le han puesto una tobillera electrónica para que no huya por el golpe de Estado, por el intento de golpe de Estado, el asalto al Congreso en Brasilia. Pero de fondo, a Donald Trump lo que no le gusta es la política de BRICS, que se reunió la última vez en Río de Janeiro a principios de mes. No le gusta lo de los BRICS. Y no le gusta que se ataque al dólar. Entonces, él ataca al eslabón más débil, a Brasil. Vamos a escuchar a un analista brasileño analizando las verdaderas causas de este ataque y de estos aranceles de Donald Trump contra el Brasil de Lula. Y a continuación, escuchamos la respuesta también de Luis Ignacio Lula da Silva. Nos vamos a Brasil. Algunos analistas consideran que parte de las motivaciones de Trump radican en frenar el liderazgo que ha asumido Brasil dentro de los BRICS y las propuestas de Lula a favor de un intercambio comercial en monedas locales que no dependan del dólar. ¿Pudiera ser esa otra causa? ¿Hasta qué punto ve Estados Unidos a los BRICS como una amenaza? No tengo dudas de que la agresión impulsada por la Casa Blanca va más allá de sencillamente apoyar a Jair Bolsonaro o presionar por su absolución en el juicio por intento de golpe de Estado. Hay claramente una motivación geopolítica detrás de esa decisión. Se trata de un ataque contra Brasil para debilitar al BRICS y meter miedo a los demás integrantes del bloque. Brasil es el eslabón más débil entre las principales potencias del BRICS, porque dentro del país, dentro de Brasil, las fuerzas pro-imperialistas tienen un peso político y económico muy grande, algo que no pasa en Rusia, en China o incluso en India y Sudáfrica. También hay que tener en cuenta que Estados Unidos quiere recuperar su hegemonía sobre Latinoamérica y para eso necesita que Brasil tenga un gobierno alineado con Washington y por eso necesita en ese momento que ya se preparan las elecciones presidenciales del próximo año, necesita debilitar al máximo posible la economía brasileña y al presidente Lula. Debilitar a Lula, debilitar la economía, lo mismo que hizo el señor Henry Kissinger
Vamos a hacer crujir la economía chilena en la época del doctor Allende. Doctor Salvador Allende Cossens. Luego vino el golpe de Estado el 11 de septiembre del 73, el bombardeo y asalto al Palacio de la Moneda y la inmolación del presidente del socialismo popular, de la unidad popular, el presidente Allende. La historia no se repite, pero la historia rima. Y a veces rima y chorrea sangre. Y siempre los mismos responsables. Siempre mueren los mismos. Siempre las mismas víctimas. ¿Pero cómo? Pero cómo comiendo. Escuchamos a Lula, que le responde a Donald Trump y a sus mentiras. Avanti Lula, Lula livre, Lula do povo. Portanto, eu quero dizer, com todo o respeito ao presidente Trump, o senhor está mal informado, muito mal informado. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil. É o Brasil que tem déficit comercial com os Estados Unidos. Só para vocês terem ideia, em 15 anos, entre comércio e serviço, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Eu que deveria taxar eles. Agora, qual é a razão que ele aponta a taxação? Primeiro, com base numa mentira, que os Estados Unidos não é deficitário com o Brasil. Segundo, qual é a lógica dele? No processo Bolsonaro, pare com isso imediatamente, mas imediatamente. Porque a coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, dizer das contas. É preciso essa gente criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. No ten vergüenza na cara. Así hablaba Lula. No va a mandar ningún gringo en el Brasil. Ojalá las palabras de Lula se extiendan por toda nuestra América Latina. Que no mande ningún gringo nunca en Bolivia. Nosotros nos despedimos. Volvemos mañana. Esto ha sido un capítulo más de Contexto Salvaje. Sopa de macaco.